Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del día de hoy y bienvenidos a este su magazine de Sabaneando Ando. Un saludísimo muy cordial y fraternal para todas las personas que están aquí pendientes desde las 5 de la tarde en nuestro canal número 13 de TV Unidos para Coguas y Paquirá y Nemocón, comentándole todos los datos, contextos, acontecimientos que en nuestra cultura pasa, que todo en el día a día conocemos o a veces desconocemos, y este es el espacio propicio para estar comentándoles a todos ustedes lo que está pasando en nuestra sociedad. Bueno, el día de ayer teníamos un importante tema que tratar, pues era el Día Internacional del Teatro, pero debido a que fue la Semana Santa también, pues entonces el día de hoy vamos a hablar de eso, el teatro. Así como lo acaba de mencionar Luisa, cada 27 de marzo de todos los diferentes años se conmemora el Día Internacional del Teatro. Fue una iniciativa ya establecida por la misma UNESCO desde el año de 1961, aunque partió desde el año 1962. Este espacio lo que busca consolidar primero que la gente, la sociedad empiece a reconocer que hay un arte como tal antiguo que se llama el teatro, que ha buscado por lo menos como medio alternativo consolidar las diferentes problemáticas y vivencias sociales que estamos todos nosotros. También atañe mucho el papel y el protagonismo que tienen las mujeres en la sociedad. También rescata empezar a llevar todo ese mensaje del teatro, es decir, por qué la gente desconoce el teatro, o recuperar esos hitos tradicionales antiguos de lo que había, como ir a un teatro, gozar de una obra, gozar de una oda, de un canto, de una ópera. Es decir, lo que busca por lo menos hoy, desde ayer, el Día Internacional del Teatro, es que la gente empiece a reconocer el teatro y a recuperar esos espacios donde se consolida el arte, donde se ve la representación, digamos que también el rescatar lo pasado y traerlo hasta el presente para, digamos que, dar un paralelo, podría decirlo, un equivalente de los problemas sociales que tenemos hoy en día. Por eso el día de hoy queremos invitarlos a todos ustedes a que sepan un poquito más del teatro, y lo vamos a hacer por medio de este clip con la historia de lo que fue el teatro. La historia del teatro estudia la evolución del arte dramático a través del tiempo. El concepto del teatro es muy amplio. Cualquier grupo de personas que desarrolla un espectáculo en un tiempo y espacio determinado forman un espectáculo teatral. El teatro tiene una base literaria, un guión o argumento escrito por un dramaturgo, pero este texto dramático requiere una puesta en acción, para la cual es imprescindible la interpretación por medio de actores o personajes que desarrollen la acción. En Grecia nació el teatro entendido como arte dramático. El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos. El ritual pasó a mito y a través de la mímesis se añadió la palabra, surgiendo la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo de transmisión de valores a la vez de purgación de los sentimientos. Más adelante surgió la comedia con un primer componente de sátira y crítica política y social, derivando más tarde a temas costumbristas y personajes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la farsa. Los principales dramaturgos griegos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro. El teatro romano recibió la influencia del griego, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza. Tenemos así los ludiones, actores que bailaban al ritmo de las tibiae. Más tarde, al añadirse la música vocal, surgieron los histriones, que significa bailarines, que mezclaban canto y mimo. Al parecer, fue Livio Andrónico, de origen griego, quien en el siglo III a.C. introdujo en esos espectáculos la narración de una historia. Como autores destacaron Plauto y Terencio. El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: litúrgico, temas religiosos dentro de la iglesia, religioso en forma de misterios y pasiones, y prófano, temas no religiosos. Estaba subsesionado por la iglesia y más adelante por gremios y cofradías. Los actores eran en un principio sacerdotes, pasando más tarde a actores profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a continuación a lenguas vernáculas. El teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, con obras más naturalistas, de aspecto histórico, intentando reflejar las cosas tal como son.
Se buscaba la recuperación de la realidad de la vida en movimiento de la figura humana en el espacio en las 3 dimensiones, creando espacios de efectos ilusionísticos. Surgió la reglamentación teatral basada en 3 unidades: acción, espacio y tiempo, basándose en la poética de Aristóteles, teoría introducida por Lodovico Castelvetro. Como principales dramaturgos destacaron Niccolò Machiavelli, Pietro Aretino, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda y Fernando de Rojas, con su gran obra La Celestina. Conocer el teatro es hablar, no es hablar, es conocer también lo que como tal podemos decirlo, la vida del hombre. El teatro ha sido una cuna de conocimiento, ha sido una cuna de filosofía, ha sido una cuna de composiciones, tanto artísticas, representativas, composiciones también, digamos que desde el mismo cine se ha reconocido. El teatro siempre se ha convertido en esa rama fundamental de lo que por lo menos la gente puede conocer, o digamos que puede conocer lo que es desconocido. Hoy en día, digamos que el teatro también se ha utilizado como una alternativa para el aprendizaje, para el desarrollo de conocimiento, tanto científico, filosófico, social. Cabe resaltar de que, digamos que en este conflicto que nosotros tuvimos aquí en el Estado colombiano, el teatro, digamos, desde la puesta en escena en Bogotá y en diferentes partes, desde el tema de la reconciliación de víctimas, la reparación con el tema de la violencia y todo este tipo de cosas, también se convirtió en una arma fundamental, en una arma artística, podríamos decirlo, coloquialmente diciéndolo, para que la gente empezara a conocer su contexto social y diario. Bueno, el teatro es una de las partes más bonitas que existe desde muchísimos años atrás, debido a que fue una de las formas en la que algunas personas, digamos, al principio se entretenían los reyes. Se pensaba, digamos, en las máscaras y todo esto que era como para ocultar la identidad, pero pues era muy bonito todo esto del teatro y toda la forma, la manipulación de las artes, de la escenografía, de cómo una luz puede cambiar el ambiente, de cómo un buen actor puede interpretar una buena obra. Entonces todo esto es lo que nosotros queremos rescatar del teatro. Además, cabe resaltar que el teatro, digamos que desde el ámbito comunicativo también se convirtió en ese poderoso elemento con el cual la gente buscó expresarse cuando era callada. Digamos que en ese sentido que tú mencionabas, que el teatro primero inició con los dichosos bufones, bailarines para los actos reyes, desde los círculos y todos esos tipos de espectáculos que uno conocía en la antigua Roma, digamos que parte de Grecia. También, digamos que lo que buscaban es que el humor como tal es digamos que uno de los géneros o también una de las partes con las cuales se fundamenta el teatro, porque el teatro busca ser un espejo para que nosotros como sociedad empecemos a reírnos de nuestros errores. Por eso es que digamos que a veces si vemos una obra, un espectáculo, nos reímos, y lo más importante es que tanto uno goce de ese mensaje que le deja y aprecie una obra. ¿Tú desde cuándo conociste el teatro o desde cuándo tú te empapaste con el teatro? Bueno, yo lo conocí cuando estaba, digamos que en 9º grado, pues ya sabía antes que era el teatro y todo, pero más que todo fue con las obras de Shakespeare, que son las básicas de todo colegio, las que enseñan en todo colegio, y lo conocí desde ahí, desde una parte, en el colegio. Yo estoy en Santiago Pérez. En el Santiago Pérez hay un día que es especial para todos estos eventos, y pues a lo largo de todo el colegio se van organizando diferentes obras de teatro. Eso es interesante, digamos que retomarnos las épocas de colegio, porque yo me acuerdo muy bien, tú eres de Santiago Pérez de Zipaquirá, yo soy de La Plazuela, aquí de Cogua, del municipio de Cogua, y en ese tiempo yo tenía una profesora llamada Claudia Elena Torres. Yo creo que para ahí algunos de ustedes, de los que estén viéndonos en Cogua, en Zipaquirá, en el Mocón, la deben distinguir, y ella nos hizo, digamos que una de las primeras obras que yo leí se llamó Edipo Rey de Antígona, y era como la ciudad de Tebas estaba con una maldición de sangre. No sabría cómo complementar o contextualizar la historia, pero digamos que desde ahí yo empecé a conocer el teatro, y uno dirá, pero ¿cómo ustedes conocen el teatro? Lo que pasa es que las diferentes obras como Edipo Rey, Romeo y Julieta, Hamlet, también me acuerdo mucho de la Ilíada y la Odisea de Homero, que eso también pasa a ser como parte de ese conocimiento del mundo literario y teatrero. Era que tú no te acuerdas que siempre encontraba uno, personaje, argumento. Personaje, argumento, estado, situación, acción, personaje, argumento. Entonces, digamos que cuando tú mirabas cada obra, tú siempre mirabas algo llamado el reparto. Los personajes, los protagonistas, coprotagonistas. Entonces, todo ese tipo de cosas o estructura es lo que representa el teatro. Y en ese tipo de circunstancias y aprendizaje que empecé a tener en el Colegio de La Plazuela, una vez me tocó a mí ser Edipo Rey.
y desde ahí digamos que empecé a experimentar con el teatro. Ya después a la plazuela llegó un instructor que yo sé que la mayoría de coguanos conocen, bueno, y también algunas partes de Sabana Centro, llamado Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez, él es director artístico de teatro, de profesión, una persona que le ha dedicado toda su vida al teatro. Él tiene un grupo conformado llamado la W Teatro que se mueve por Sabana Centro, un grupo que también se consolidó aquí en Cogua, que también digamos que buscaron rescatar todo ese espacio que por lo menos Cogua tenía dormido tanto artísticamente y escénicamente, pero desde ahí fue que yo empecé a conocer el teatro. Y como te lo venía complementando, el teatro, por lo menos hay varias personas, se han visto casos, vuelvo y te digo, personas que han sido víctimas de conflicto armado, mujeres que han sido abusadas, porque desde la conmemoración del Día Internacional del Teatro se busca resaltar ese papel que tiene la mujer. Mujeres violadas, mujeres abusadas, personas desplazadas, personas afrodescendientes, que a través del teatro se han consolidado y han rescatado ese papel de lo social. Y hay personas que por lo menos tú lo ves, digamos que hipotéticamente hablando o coloquialmente diciéndolo, son personas que son rebeldes, son alzados, como lo podemos decir, pero conocen el teatro y empiezan a cambiar ese estilo y forma de ver las cosas. Y bueno, cabe resaltar que el teatro tiene muchas vertientes, uno conoce la dramaturgia, la oda, el teatro callejero, está también la comedia, la tragicomedia, bueno, hay varias cosas que uno puede conocer del teatro. Bueno, pero como el teatro empezó muchísimos años antes de Cristo, vamos a ver los dramaturgos más importantes que han existido en toda la historia. Un dramaturgo es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio escénico. A estos textos se les da el nombre de obras teatrales u obras dramáticas. Los primeros dramaturgos de los que se tiene referencia en la literatura occidental son los antiguos griegos, y las representaciones más antiguas datan del siglo V a.C. Estas obras son consideradas clásicas y todavía son leídas como puntos de referencia. Notables entre ellos están Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Años más tarde, el teatro es adoptado por el Imperio Romano, aunque lo hará por su naturaleza pedagógica que transformará en propagandística por su capacidad romanizadora y su potencial como entretenimiento. Sus autores más destacados son Livio Andrónico, Nevio, Plauto, Terencio y Séneca. En época moderna, con el restablecimiento de dinamismo comercial en Europa y la aparición de nuevas entidades políticas alejadas del control eclesial, vuelve el teatro a las ciudades y a las cortes nobles con Juan del Encina y Fernando de Rojas. En el siglo XVI, Jean de la Pérouse y Etienne Jodelle en Francia, Nicolás Maquiavelo, Giovanni Fedini y Pietro Aretino en Italia, en Inglaterra Thomas Kidd y Christopher Marlowe, que fue asesinado en circunstancias misteriosas en una taberna de Londres y se dice que trabajaba como espía. España fue también un centro cultural y teatral muy importante. Muchos dramaturgos españoles se cuentan entre los mejores de los tiempos. Lope de Vega, llamado el Fénix de los Ingenios por Cervantes, escribió más de 500 comedias, entre las más famosas están Fuente Ovejuna, El Caballero de Olmedo y La Dama Boba. También está Lope de Rueda, Miguel de Cervantes, que era el novelista y dramaturgo conocido por sus entremeses, pero también autor de la que es considerada hoy la mejor tragedia del siglo de oro, La Numancia. En el siglo XVII, en la Inglaterra isabelina, destacaron William Shakespeare y Ben Jonson. 4 comedias brillantes consolidaron su reputación como dramaturgo: Volpone, Epicone o La Mujer Silenciosa, El Alquimista y La Feria de San Bartolomé. En Francia, fue un gran renovador de la escena Molière, pero también son muy apreciados Pierre Corneille y Jean Racine. En España, destacó Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo trágico. Sus obras y autos sacramentales aún se siguen representando en todo el mundo. Algunas de sus obras son La vida es sueño, El gran teatro del mundo, El alcalde de Zalamea y El príncipe Constante. Otros dramaturgos fueron Francisco de Rojas Zorrilla, Juan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina, dramaturgo conocido por sus comedias de fuerte contenido satírico.
Se destaca por El burlador de Sevilla, donde aparece por primera vez el arquetipo de burlador Don Juan y Don Gil de las Casas Verdes. Es también de destacar la existencia de dos dramaturgas, Ana Caro de Mayén y Leonor Meneses Noronha. En la época contemporánea, con el desarrollo de las ciudades, se consolida el teatro a la italiana y con él se multiplica la maquinaria teatral. En el siglo XVIII, en Alemania destaca Johann Wolfgang von Goethe y su Fausto, pero también Friedrich Müller y Gotthold Ephraim Lessing. En Francia, son representadas obras de Voltaire, Marqués de Sade y Pierre-Agustín de Beaumarchais, como El barbero de Sevilla. En España son conocidos Ramón de la Cruz, creador de sainetes como Las castañeras picadas, José Cadalso, Félix Enciso Castrillón y Leandro Fernández de Moratín, creador de El sí de las niñas. En el siglo XIX, Heinrich Ibsen, creador de Casa de Muñecas, Friedrich Schiller, creador de Guillermo Tell y August Strindberg. En español son conocidos Duque de Rivas, José Zorrilla, José Echegari, Ángel Guimera, Manuel Betrón de los Herreros y Miguel de Unamuno. En Francia destacaron Alfred Jarry y Victor Hugo. Por último, en el siglo XX son conocidos Rafael Alberti, Alejandro Casona, quien escribe entre otras La sirena varada, La dama de Alba, Los árboles mueren de pie, Nuestra Natacha y El caballero de la espuela de oro. El día de hoy, hablando de teatro, pues tenemos una sorpresa para todos ustedes. El día de hoy tenemos aquí a dos actores. Ellos pues nos van a contar un poco de su historia, de su trayectoria en el teatro y pues qué es lo que hacen. Muy buenas tardes, mi nombre es Harold Barragán. Llevo haciendo teatro aproximadamente 9 años, 8 o 9 años. Actualmente soy estudiante de Artes Escénicas con énfasis en actuación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, no se termina ese nombre. Digamos que hace poco hubo un grupo, o aún existe, que se llama WW Teatro, que funciona acá en Cogua, que es un grupo de teatro independiente. Soy miembro activo del grupo. Digamos que particularmente como acá en Cogua se ha hecho teatro callejero, entonces la W Teatro ha sido un grupo que ha nacido de ahí, de ese teatro callejero, pero se ha enfocado en el teatro de sala. Entonces básicamente ese ha sido como mi aprendizaje en el mundo del teatro hasta ahorita, empezando, y pues nada, agradeciendo la invitación. Así es. Bueno, también queremos conocer quién es su acompañante para que también nos hable un poquitico del perfil de ella y ya vamos a entrar en contexto para comentarle a todos los televidentes por qué es tan importante, uno, de que la gente reconozca un 27 de marzo, el Día Internacional del Teatro, y también hablemos de la situación que está pasando tanto Cogua y tanto Colombia. Y bueno, y también sabemos que ahorita está ya puesta el festival, 16ª versión, tengo entendido, del Festival Iberoamericano de Teatro que se realiza en Bogotá, un evento de tradición ya considerado patrimonio del Estado colombiano. Y también vamos a hablar del otro festival que es como su competencia, que es el Festival Alternativo de Teatro, que yo creo que algunas personas desconocen del festival porque digamos que hoy en día si hablamos de teatro, hablamos de lo que hace el Festival Iberoamericano de Teatro y todo el legado que dejó Fanny Miki desde el 2018, pero también desconocemos lo que es la Corporación Colombiana del Teatro y lo que hace Patricia Ariza desde las Salas Equisano y Santiago García. Hola, buenas tardes, mi nombre es Linda Villamizar. También soy estudiante de la Universidad Distrital, la Facultad de Artes ASAP. Mi trayectoria por el teatro es desde el 2014. Inicié mis estudios en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí entré a licenciatura en Artes Escénicas y estuve un año estudiando allí. Después de asistir a otro festival muy famoso en Colombia, que es el Festival de Artes de Manizales, descubrí a una de mis dramaturgas favoritas, que es Carolina Vivas. Y con Carolina Vivas descubrí la Universidad de Antioquia, en donde también dan artes escénicas, y me fui para Medellín. También soy un poquito de Medellín. Entonces, allá también hice un año de estudios en Medellín y luego me
devolví. Y ahora estoy en la Universidad Distrital. Pertenecí también 5 años a un grupo de teatro alternativo en Funza, Cundinamarca, que es Macarios Teatro. Entonces, pues allí empiezo pues otra clase de conocimientos con todo lo que tiene que ver con el teatro alternativo y lo que significa trabajar con la sociedad, no solamente a partir desde el escenario, sino también la comunicación con el público, esa comunicación que hay con los que nos ven. Y ya. Es decir, ustedes siempre tienen una trayectoria bastante larga. ¿Por qué no le aclaramos a la gente, digamos, cómo es esa rutina de un artista? Bueno, artista o teatrero se podría decir, porque también el teatro como tal es un arte y se les especifica a ustedes como un artista. Tenemos entendido que un artista como tal, el teatro se ha vinculado primero en conocer todos los contextos que socialmente atravesamos, conocer, digamos, que las políticas, porque el teatro también es una manera de hacer política como con la vida y también con lo social. ¿Qué es lo que por qué es tan importante que la gente reconozca el teatro? Y más que todo en conmemoración del Día Internacional del Teatro. Bueno, entonces la primera parte, ¿no? Entonces Ángel dice, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace un artista? ¿Y qué es lo que hace un teatrero? Porque pues si bien hay que decirlo, uno dice, las personas por lo general entonces dicen, sí son los que hacen las payasadas o bueno, los que uno ve por la calle y nos hacen reír. Sí hay una formación, una formación muy importante y profesional, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde la poca experiencia que también tengo, es para mí, uno, conocer las técnicas y todos los estudios que vienen desde hace muchos años, no solamente desde las representaciones pues hacia los reyes, sino que esto nace con el ser humano, el teatro nace con el ser humano, desde el ritual, etcétera. Entonces, uno es la técnica y todo lo que ha venido de aquí hasta acá, la formación, que es lo que uno... Que de pronto te puedes caer, entonces vas a estar atrás. La costumbre de ir para adelante todo el tiempo. Y dos, la investigación, como bien lo dice Ángel, y es que uno no debe dejar de leer, muy, muy importante, y de estar investigando, no solamente a nivel histórico, sino contemporáneamente, en dónde estamos, ¿no? Hay que contextualizarse todo el tiempo para llegar a un espacio creativo y empezar a utilizar todas esas herramientas que se aprenden desde la técnica. Y ¿cómo era la segunda pregunta? ¿Por qué es tan importante que la gente empiece a reconsiderar desde la conmemoración del Día Internacional del Teatro que hay que llevar un mensaje de que existe teatro? ¿Respondes a segunda o a la primera? No, como quiera. ¿Qué hace un teatrero? Bueno, ¿Qué hace un actor? Yo pienso que al igual que todos los artistas tienen una labor social importante, y es hacer memoria, porque pienso que la modernidad o la posmodernidad, como se llama ahora, supuestamente nosotros somos posmodernos. Esta posmodernidad, que yo le diría, mejor dicho, no diría nada de la posmodernidad, pero sí aclararía de que la posmodernidad se caracteriza por tener actores talentosos, entre comillas talentosos, ¿no? Porque entonces nacen los artistas que se creen talentosos, que viven de su talento, y pues para hacer teatro y para ser actor uno necesita ser humilde. Y eso que la posmodernidad potencia tanto, que se llama el ego, en un actor no, es imposible que un actor tenga ego en el escenario, no podría hacer nada, porque es que el teatro es el trabajo con el otro, con el que está en el escenario conmigo y está jugando, y estamos ahí en el escenario vivos. Entonces, si no hay una relación veraz, real, no hay nada, hay una mentira en el escenario. Entonces, lo que hace la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad es llena de mentiras. Entonces llegan y ponen un orinal en un museo y dicen, esta obra la hizo tal pintor, un artista plástico europeo, tal, y todos, uy, sí,
sí, está criticándola, cómo orinan de feo, ¿no? Sí, tenaz. Y entonces de ahí nace como esa vaina de la conceptualización de las cosas, que es muy valiosa, pero cuando se hace bien. Entonces, pienso que en primera medida lo que hace un artista es eso. Lo que hace un actor, aparte de jugar, porque pienso que el teatro es eso, es un juego, como todo en la vida. Pero pienso que un actor tiene una función social tan esencial, y es la observación. Observar la cotidianidad en la que está inmerso. Porque el actor tiene que entender dos energías. La primera es la cotidianidad, y la que está en el escenario, que se llama extra cotidianidad. Entonces es donde el actor entra en otro estado y vive por dentro y siente que se va a reventar estando allá arriba. Podemos decir, es cuando el actor empieza a reconocer el tipo de espectáculo o el mensaje que le empieza, digamos que un actor desde la dramaturgia a inculcar. Bueno, yo quiero decir una cosa, y es que el teatro es amoral. ¿Amoral es? Amoral, es decir, no presenta ninguna moral, no te dice cómo debes comportarte. El teatro no pretende enseñar nada. El teatro no... que obvio se hizo en la historia mucho teatro así. El teatro griego era un teatro moralista, donde se condicionaba a la gente y se le decía, no tienes que hacer esto y o no puedes acostarte con tu madre, como lo decían en Edipo Rey, o sí. Entonces tiene unas cargas morales, pero en primera medida uno tiene que entender desde el actor, desde el teatrero, desde el dramaturgo, desde la persona que escribe y hace teatro, que el teatro es amoral. Y es en la misma medida en la que yo no puedo decirle al otro cómo tiene que vivir la vida, sino lo que hace un actor es subirse en un escenario y exponer la vida, más no decir cómo se vive la vida. Eso sería absurdo. ¿En qué iba yo? No, bueno, digamos que con esta explicación un poquitico fundamental, un poquiticamente contundente, porque digamos que sabemos, bueno, ya estamos en la conmemoración del Festival del Día Internacional del Teatro. Sabemos de que ya está en procedimiento el Festival Iberoamericano de Teatro, y es lo que queremos saber para la gente, ¿qué es el Festival Iberoamericano de Teatro? Uno habla de Festival Iberoamericano y dice, sí, lo que dejó Fanny Mickey es de unos, me acuerdo que todos se acordaban de la cuña donde decía, invita a Caracol. Uno se acordaba de ese tipo de cosas, y el famoso Los Símbolos, así, creo que también hacía Fanny Mickey en algunos comerciales para difundir el teatro. Pero la pregunta es, ustedes como actores, ¿por qué empieza a surgir el festival? Bueno, el festival sabemos que surge por contextos políticos, culturales, que estaba atravesando plena época de los 80 Colombia, pero ¿cuál es ese espacio que ha ofrecido el Festival Iberoamericano de Teatro para todo el mundo? Bueno, el Festival Iberoamericano de Teatro exactamente creo que se funda en el año 86. 88. Tengo un profesor que se llama José Assad. Entonces él, antes de la muestra, dice, la muestra dura exactamente hora y pico. 86, 88. Bueno. El Festival Iberoamericano de Teatro nace como una necesidad de la gente que hace teatro en el país, de exponer, de evidenciar el trabajo que se hace en el país a nivel teatral, y de generar unos encuentros donde se haga una participación total de los grupos de teatro en el mundo. Entonces el Festival Iberoamericano de Teatro es un festival muy importante para los teatreros del mundo, es un festival muy grande, no es un bazar de una semana, no, es un festival internacional de teatro, de arte, donde los grupos, tanto nacionales como internacionales, exponen su hacer artístico, con el objetivo de compartir experiencias, de hacer talleres, de aprender del otro, como digo que el teatro es imposible sin el otro, de aprender del otro, de ver cómo hace el otro, cómo se hace acá, y que se haga todo un ejercicio de reciprocidad artística. Entonces, a partir de esas preguntas y esas necesidades nace el Iberoamericano.
Lo que pasa es que últimamente, no sé si este sea el espacio para hablar de eso, de las falencias que ha empezado a tener el teatro iberoamericano a nivel económico, a nivel de corrupción, a nivel de falta de oportunidades para los grupos nacionales que también hacen teatro, y por eso surge el Festival Alternativo. Pero el Festival Iberoamericano de Teatro ha caído en una vaina, y es la comercialización del arte. Y es que ahí entramos en un problema, y es que cuando busco la comercialización del arte, pues entonces lo que me importa es comercializar y no hacer arte, porque ya el objetivo principal es comercializar y no hacer el arte específicamente. Entonces el Festival Iberoamericano empieza a buscar unas cosas de lo grandilocuente, los espectáculos gigantescos, donde como es tanta gente la que va y es una masificación de gente sorprendente, pues entonces los espectáculos tienen que ser grandísimos para que la gente alcance a ver. Entonces eso es una vaina grande donde todo es el super espectáculo, y la esencialidad del arte pasa a un segundo plano. Entonces por eso es que el Festival Iberoamericano ha empezado a tener ciertas caídas a nivel de su primera necesidad, su primer objetivo, que era un encuentro de participación. Bueno, pero antes de continuar esta entrevista con ustedes dos, pues los invitamos a todos ustedes a ver nuestro siguiente clip sobre los festivales que hay de teatro. El Festival Iberoamericano de Teatro es un certamen cultural originado en Bogotá, la capital mundial del teatro. Es de carácter internacional y se realiza bienalmente en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue dirigido y producido hasta su muerte en agosto de 2008 por Fanny Mickey, actriz de teatro y empresaria cultural de origen argentino nacionalizada en Colombia. Es el evento cultural de mayor trascendencia en Colombia y el festival de artes escénicas más grande del mundo. El evento se ha consolidado como el festival de teatro más grande del mundo, con más de 800 funciones de 100 compañías internacionales y 170 compañías colombianas, reuniendo a las compañías de teatro más importantes del mundo provenientes de los 5 continentes. El festival incluye diferentes tipos de artes escénicas en varios puntos de la ciudad, entre las que se incluyen teatro callejero, gratuito, teatro de sala, conciertos internacionales, danza clásica, teatro infantil y juvenil, cuenteros, entre otros eventos. En las últimas ediciones, el festival ha convertido al Centro de Convenciones Corferias en la ciudad del teatro durante las 2 semanas que dura el festival. Allí, además de presentarse obras de teatro nacional e internacional, se llevan a cabo eventos para todas las edades que incluyen exposiciones académicas y exposiciones comerciales, circo, actividades infantiles, e incluso existe un lugar llamado Carpa Cabaret, destinado a la rumba, fiestas para adultos, donde suelen asistir los actores de diferentes nacionalidades que acuden al festival. En la edición del 2010, la Ciudad del Teatro se realizó en el Club Copensar, al noroccidente de Bogotá. Festival de Teatro Alternativo. Hace referencia a diversas manifestaciones parateatrales en busca de dar la alternativa al teatro tradicional o clásico, sometido a los cánones históricos. También puede relacionarse con teatro híbrido o vanguardista en busca de señas, identidad propia. Las características del teatro alternativo es que es teatro profesional, mientras que el teatro canónico suele realizarse en teatro a la italiana, con una fuerte presencia de escenografías y recursos mecánicos, desde los tradicionales fondos pintados y escenografía volumétrica colgada hasta ascensores hidráulicos y escenarios modulares. El teatro alternativo en sala alternativa suele, por un lado, puntuar hacia el trabajo del actor que queda rodeado por el público, siendo mayor la cercanía, mientras que por el lado técnico es habitual una mayor presencia de pantallas y recursos digitales.
Tanto el teatro emergente como el teatro experimental, ya sea por su incipiente carrera como su dificultad de ascenso a una mayor difusión al público, suele ocupar salas y teatros de menor aforo, y puesto que éstas suelen tener una dotación mucho menor así como una más corta explotación económica, las obras de teatro alternativo suelen ser más racionales o minimalistas con el uso de escenografía e iluminación, llegando en algunas producciones a prescindir prácticamente de tales elementos, ocupando suelo público o espacios canónicos. Otra característica es que debido a poderse concentrar en un público más específico, el teatro alternativo, en especial aquel más incipiente o de menos presupuesto, puede ser más vanguardista o polémico en sus temáticas en la línea del teatro independiente. El Festival Iberoamericano de Teatro. Bueno, ya viendo un poco de estos festivales, nosotros queremos saber a ustedes qué los motivó a seguir este camino. Bueno. Pues yo no, esta es la respuesta que casi, es decir, eso lo preguntan muy comúnmente y también las respuestas son muy comunes, ¿no? Pero es que creo que a casi todos los que estudiamos esto nos pasó parecido precisamente por el contexto en el que todos vivimos. Y es que en el colegio empieza entonces uno a ver este tipo de eventos y uno, ay, como es diferente. Entonces uno de chino quiere lo diferente. Entonces hagámosle teatro, a la música, al canto, y entonces ahí están los lambones del salón en teatro. Entonces así fue como yo empecé, ¿no? A conocer muy por encimita, porque lastimosamente, yo no digo que en todos los pueblos sea así, pero sí en la mayoría. Tristemente, los profesores que van a enseñar teatro lo hacen de una manera muy mediocre. Entonces siempre conocemos pues muy superficialmente lo que significa. Además también se hace demasiado pues para enseñar, para moralizar, lo que decía mi compañero ahorita, pero pues bien, así empecé. Entonces empecé uno en el colegio y desde el colegio uno dice, ¿será que esto uno puede estudiar eso en una universidad? Ahora uno viniendo de un pueblo, peor, ¿no? Es como si esa carrera sí existe en una universidad, yo ni conozco, ni sé, ¿no? Porque aparte uno lo que piensa que es teatro en ese momento es como lo que uno ve muy contemporáneo ahí en el momento, que es la televisión, y uno dice, no, pues yo decía, no, a mí esa vaina de la televisión, eso no me gusta, eso no. Y luego, linda, es que en la universidad distrital y en la pedagógica, que son las únicas dos públicas, porque en la nacional no hay artes escénicas, en donde usted puede estudiar teatro, porque tocaba en una universidad pública. Entonces me presenté a la pedagógica, pasé, y esa fue pues mi cunita, y allá aprendí de manera muy como en la casita. Eso tiene la universidad pedagógica, es muy amena pues a los estudiantes, y de a poquitos, con cariñito, lo que no tiene la SAP, es más exigente. Y ya, desde el colegio empecé a llamarme la atención todo esto de pararse uno en los escenarios, de comunicar cosas. Si bien no tratando de enseñarle a nadie ni decirle qué hacer, sí dejando una crítica en el espectador, ¿no? Muchas veces uno que también debe ir a ver obras de teatro no se queda en el, ay, sí, yo tengo que hacer esto, sino ve. Y entonces, y precisamente es ese entonces de los seres humanos que nos pasa muy a menudo, y ¿para dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? Y eso es lo que hace hermoso hacer arte. Es una de las pocas maneras que tiene el ser humano de vernos como somos, y ya. Bueno, digamos que con todo ese contexto que ustedes nos han planteado, digamos que la apuesta que hace el teatro, de ese mensaje amoral que hace el teatro, como lo sabemos, ustedes alcanzaron a ser parte de un proceso que se organizó en el municipio de Cogua. Quisiéramos saber brevemente, ¿cómo fue esa evolución que tuvo el grupo particular como lo fue la W Teatro en Cogua? Sabemos que también había un proceso de formación con niños chiquitos que, si ustedes, la mayoría de padres coguanos se acuerdan, fueron unos espectáculos bastante buenos, uno que se llamó Bebé y sus muñecas,
el circo de los niños, sino el circo de los animales, que fue un trabajo, el circo de los animales, que fueron los mejores espectáculos que hizo la Casa de la Cultura del municipio de Cogua. También nos acordamos de varios procesos que se organizaron con las comparsas en torno a la leyenda del Moán, a la recuperación y patrimonio de la memoria histórica que hace perteneciente a Cogua. Digamos que el Festival del Robamonte hacía parte del carnaval del Moán, de donde se vieron los 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua, donde la gente empezó a reconocer también la fauna, flora, el trabajo del campesinado, que eso también se empezó a buscar como una recopilación tanto histórica y de memoria de lo que tenía el pueblo coguano. ¿Qué es lo que pasó? Porque ya sabemos hoy en día el carnaval, todavía está el Festival del Robamonte, pero como tal el carnaval del Moán ya pasó a otro lado. Bueno, muy resumidamente, yo vengo del colegio La Plazuela y cuando uno entraba a 9º grado, uno tenía la posibilidad de prestar servicio social en la comparsa. Obviamente desde antes de uno prestar servicio social uno ya quería estar ahí metido. Sí, eso digamos que eso fue algo muy bonito que yo creo que la mayoría de personas de aquí los colegios de Cogua tuvieron la oportunidad de realizar el servicio social a través de la red municipal de comparsas que se organizaban con Juan Carlos Ramírez. Entonces la comparsa en primera medida, porque la comparsa no es la comparsa no es lo que se hace, la comparsa es la gente, los que la hacen. Entonces la comparsa éramos todos nosotros. Y pues nace la comparsa, entonces se empiezan a trabajar puestas escénicas dirigidas por Juan Carlos Ramírez. En compañía de Iván Alarcón. Con Iván Alarcón. Iván Alarcón como artista plástico y Juan Carlos Ramírez como director escénico. Se empiezan a hacer apuestas escénicas alrededor de la leyenda del Moán. Y entonces se hace en primera medida, un primer año se hace algo que se llaman los argonautas, Los acuanautas. los acuanautas. Luego se hace, se empieza a trabajar ahí sí lo que es la leyenda del Moán propiamente dicha. Y empieza con el fuego, luego viene el agua, luego el aire, la tierra, luego viene el Moán de los 4 elementos, luego viene el matrimonio campesino, luego vienen los guerreros de la tierra. Y hace una vez hubo una donde recopilamos todas las comparsas, que eso fue un espectáculo muy bonito. Y pues sí, infortunadamente la comparsa como toda manifestación artística que exige una participación de la comunidad, pues sí, lastimosamente se ha ido perdiendo, pero es que eso no es culpa ni del alcalde ni de los administradores, eso no es culpa de ellos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es culpa de todos, porque es que uno como pueblo tiene derecho a reclamar lo que es suyo. Y si uno tuviera en su cabecita como ese criterio de decir, es que esto es mío, pues uno diría, ¿dónde está la comparsa? Pero pues eso no pasa, eso se ha ido perdiendo, infortunadamente, y no hay que dejarlo perder aún, porque aún se puede, y aún se hacen cosas, aún hay artistas, créanlo, aún hay artistas en Cogua, aún se hace teatro. Qué pena dejar que lo interrumpa. Digamos que también se han visto casos particulares donde los mismos integrantes de la comparsa y hasta niños pequeños que también hicieron parte de la comparsa, que ya siendo grandotes, todavía piden la comparsa, todavía dicen, bueno, ¿cuándo vuelven a ver la comparsa? ¿Cuándo vuelve a surgir la comparsa? ¿Cuándo vuelven a ver teatro? Porque desde ahí fue como también los muchachos empezaron a reconocer el teatro, que es nuestro tema del día. Claro, es que el teatro tiene eso, y es que el teatro no se impone. Uno no llega a una sociedad a imponer teatro, ¿no? Entonces, vamos a hacer teatro, entonces todos cosen y véannos. No, uno no llega a imponer un teatro, sino que el teatro tiene que ser algo muy bonito y es algo muy humano, y es ganarse un espacio, consolidar un lugar, llegar y ganarse ese espacio donde está. Y eso lo hizo la comparsa, claramente lo hace la comparsa, que es llegar la comparsa Cogua y ganarse ese espacio que se merece el arte y el teatro callejero. Y como ya no está, entonces queda lo que hablaba al principio, la memoria que debe generar el actor. Queda la memoria y bueno, ¿y la comparsa qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con esto? Entonces es ahí donde uno como sociedad tiene que exigirla, más allá de esperar a que se la den, porque es que ahí sí entramos en un terreno donde no se hace nada, porque entonces yo espero que me den
O sea, yo estoy esperando que me den. Pero si uno no exige, pues el otro tampoco tiene el alma de dar, pues entonces no va a pasar nada. Bueno, ¿cuál es el proceso que ustedes como actores llevan y qué esperan ustedes de este proceso? ¿Qué esperan mostrarle a las personas y que las personas sepan de ustedes? Bueno, yo como artista en formación, un artista se forma toda la vida, pero digamos que aún empezando, yo sí busco, más que buscar, encontrar ese momento en donde el teatrero también sea reconocido como una persona valiosa en la sociedad, porque es que si no es médico o no es abogado, entonces no es nadie. Y pues no, pues no, porque uno estudia, uno aguanta hambre, uno trasnocha, uno también hace tareas, uno hace muchas cosas, porque hacer teatro y ser actor es muy difícil. Es muy difícil y hay que estudiar mucho, y hay que prepararse mucho y hay que hacer muchas cosas. Y es que el teatro tiene algo, y es que el teatro es desagradecido. Además que Colombia no es un país con tradición teatral, entonces por eso la gente, sí, esos que hacen allá, los que hacen reír, no sé qué, los que hacen esas payasadas, esas bufonadas. Pero la bufonada es mucho más agradable. Pero es decir, yo sí lo que busco es que sea reconocido mi trabajo y el trabajo de los teatreros en el país. Que así como un abogado tiene que leer y ir por allá a un juzgado, porque aquí se mueve mucho el juzgado en este país, quién sabe por qué, tienen que ir a leer y a defender a los otros, pues uno también tiene que leer, estudiar, porque es que el teatro es muy desagradecido, a pan y agua. Entonces le toca a uno ensayar todo un día, a veces no alcanza a almorzar por estar ensayando, leer y entregarlo todo. En eso estar en ese escenario vuelto nada, destrozado, y eso no vale nada. Entonces es como tener en cuenta eso. Es que hay algo muy importante cuando hablas, ensayar, y que no solamente uno, no es como en otras carreras que es uno con uno. No, a uno le toca estar con una cantidad de gente, entonces eso es luchar con los horarios de todas las demás personas, luchar con el estrés de los demás y el de uno mismo. Entonces, por eso es tan lindo y tan horrible a la vez. Es raro, porque es muy bonito en la medida en que todo el tiempo estoy en comunicación con el otro, y no solamente con mi compañero de trabajo y de escena, sino con el público también, porque es que eso es algo que también me parece a mí que hay que decirlo, y es que uno no se para ahí para que me miren a mí y me adulen, y entonces yo soy lo mejor porque soy talentoso. Y eso del talento, como lo decía mi compañero, eso decía Stanislavski, hay una pequeña cita. Decía, hay un nadador, entonces él está con su vestido de baño, en un bolsillo, porque este es un bikini que tiene bolsillos, tiene una roca de la tierra, y en la otra una roca de sal. ¡Shum! Se mete a la piscina. Entonces, adivinador. ¿Con qué sale el nadador en el bolsillo? ¿Con qué roca? ¿Con cuál de las dos? La propia roca, la de la tierra. Exacto. Entonces, sí. La roca de la tierra, esa es la técnica, eso es lo que su merced aprende todos los años en la universidad. Y la sal es su talento. Entonces, oiga, pero buen apunte, es un buen apunte, es eso un buen referente. Eso no es mío. No, pero es un buen referente para que por lo menos las personas entiendan contexto de un teatrero. Claro, y si usted, entonces eso de, es que eso pasaría a televisión, usted tiene que ser lindo y poner y sonreír, ser alto. Yo soy bien bajita, entonces ahí sí me fregué. Esas cosas en realidad no son o tener pues ese carisma del que hablan, eso no es así, eso se pierde con el tiempo, eso se acaba, el cuerpo se envejece, pero la técnica no, y el conocimiento tampoco. Entonces, si hay algo que uno gana, ahí sí, con el sudor de su frente y a pan y agua, es el conocimiento y la técnica y el compartir, porque yo me conozco con el otro. Bueno, yo sigo interrumpiéndolos y vamos a mandarlos a nuestro siguiente clip, que son las obras para reconocer el teatro.
El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por iniciativa del Instituto Internacional de Teatro, ITI. Sin embargo, su primera celebración oficial fue el 27 de marzo del año de 1962. El Instituto Internacional de Teatro es la organización artística más grande del mundo. Se creó desde el año de 1948 por artistas, expertos teatrales y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por su sigla en inglés. La ITI, o la Organización Mundial del Teatro, actualmente es una organización sin fines de lucro. En conmemoración del Día Mundial del Teatro, profesionales, organizaciones y centros teatrales, así como las escuelas de artes escénicas de distintas sociedades, de distintos grupos, rinden homenaje a esta forma de expresión. También pretenden concienciar a los gobiernos y a las instituciones lo valioso de este arte para la ciudadanía. De la época de la tragedia griega, pasando por la comedia de arte, y los dramas de William Shakespeare hasta las manifestaciones más vanguardistas, el teatro ha representado siempre un diálogo compartido con la sociedad. ¿Acaso alguno de ustedes no puede negar que alguna vez se sintió identificado con la historia de amor trágico de Romeo y Julieta de William Shakespeare? ¿O que tienen ustedes alguna tía a la que le llaman la Celestina en honor a la obra del español Fernando Rojas? El teatro es un espacio que conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca y transgrede. Es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surja la palabra, el movimiento, las luces y la vida. Por ello que hoy se celebran sus primeros 55 años. Cabe resaltar que el objetivo de esta conmemoración es de dar a conocer al mundo de las artes escénicas a más personas e impulsar la asistencia a los teatros en todos los países. Y estas son algunas recomendaciones para que aquellas personas que desconocen un poquitico del arte del teatro se empapen del mundo del teatro. Así que se les dejarán las siguientes obras. Número 1. Tres sombreros de copa, escrita por Miguel Miura Santos. Esta es una comedia entre 3 actos escrita en el año de 1932, pero que no se estrenó hasta 20 años después, en 1952, en el Teatro Español en Madrid. Tres sombreros de copa se ha dicho, no sin razón, que es una obra que se adelantó a su tiempo. A partir de una trama muy original, un humor sorprendente y un extraordinario ingenio verbal, la pieza parece anticipar algunas de las características del teatro del absurdo que se impondría en toda Europa a mediados de la centuria. Número 2. Romeo y Julieta de William Shakespeare. Como lo sabemos todos, es la tragedia más conocida de la obra de este escritor. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, pese a su rivalidad entre sus familias, deciden casarse a escondidas y vivir juntos. No obstante, una serie de fatalidades provoca que la pareja escoja el suicidio como única alternativa antes de vivir separados el resto de sus vidas. La obra teatral Romeo y Julieta se ha representado en numerosos escenarios, musicales y óperas de todo el mundo, y la excelente técnica dramática de Shakespeare ha sido elogiada durante siglos. Número 3. El sí de las niñas. El sí de las niñas es la primera obra de la literatura española que afronta el tema de los matrimonios de conveniencia y de la sumisión de los hijos a la autoridad de sus padres en lo que a decisiones sobre uniones conyugales concernía. El género preferido de Moratín era la comedia, por representar mejor al género humano, con todos sus defectos y todas sus virtudes. El autor pensaba igualmente que el teatro debía ser para divertir y también para instruir moralmente al público, por lo que en sus obras siempre pueden encontrarse detalles de lo que se ha dado en llamar como la función pedagógica. Número 4. La Celestina de Fernando de Rojas. La loca pasión por Melibea, hija de un rico mercader, lleva al joven Calixto a romper todas las barreras y a aliarse con una vieja alcahueta. Desde el momento en que entra en escena, Celestina avasalla toda la obra hasta convertirse en un personaje literario de fama universal. Reflejo de una sociedad conflictiva, Celestina resume y liquida la tradición medieval y abre las puertas a nuevos aires y tiempos. Pero esta obra, que en su posición de encrucijada encierra tantas claves y plantea al lector numerosos problemas.
La Celestina es considerado como uno de los grandes clásicos de la literatura medieval en el castellano. Y número 5. La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta obra se centra en la tiranía moral y la represión sexual que Bernarda ejercía sobre sus hijas. Bernarda les impone 8 años de aislamiento, llevando hasta lo irracional las convenciones sociales sobre el luto, en el que se presenta la oposición entre la autoridad y el deseo. Está ambientada en un momento contemporáneo al autor e inspirada en hechos reales. Supone una gran reflexión crítica sobre las costumbres de aquella época, la tiranía del supuesto honor y las normas sociales que representan con gran realismo en el personaje de Bernarda, quien ahoga las ansias de la libertad y de vida del personaje de Adela. Bueno, por último y ya para terminar, ¿qué opinan de la puesta en escena del teatro aquí en Colombia? Bueno, yo pienso que estamos en el proceso. Uno no podría hablar yo no hablaría de una generalidad colombiana porque pienso que en cada ciudad va en su propio proceso. Lo digo porque he estado un poco aquí en Medellín, un poco allá en Bogotá, entonces cada quien va como, yo digo, ¿no? En Medellín de pronto está como un niño y aquí vamos en la adolescencia. Y con respecto al Ibero que está ahorita, también los invito al alternativo. Porque es alternativo, porque se crea para que nosotros los artistas independientes colombianos también podamos participar, no solo con las obras de teatro, sino también como espectadores que puedan pagar el presupuesto para entrar a ver las obras, además de tener otra clase de contenidos y otra clase de críticas, sin decir que esté mal hecho lo que se hace en el Ibero, porque hay obras también muy hermosas y a nivel de espectáculo son grandiosas, uno quisiera realmente ir. Pero hay otra clase de contenidos interesantes a nivel intelectual que vale la pena también ver, vale la pena, sobre todo porque son artistas que se preocupan por nuestro contexto colombiano. Entonces, para finalizar, yo invito a ser partícipe del Festival Alternativo que se hace en Bogotá. Digamos que cabe también resaltarle a la gente que el Festival Alternativo fue una propuesta como tal, que surgió hace varios años desde Patricia Eriza, una mujer que fue víctima del conflicto armado, que a través del teatro y del arte empezó a reconocer los diferentes contextos y a tener como ese espacio de liberación desde su problema de violencia, digamos como tal, de lo que tenían las familias colombianas y también el rol que desempeña la mujer en la sociedad. También digamos que eso fue lo que hizo Santiago García. Si ustedes digamos que van a la Sala Sequizano, que se ubica en la Candelaria, hay fotos donde hasta Gabriel García Márquez está por ahí sentado y es una sala completamente muy hermosa. La verdad la recomiendo para que la visiten y conozcan un poquitico también sobre el teatro colombiano. Sí, ya, por ejemplo, Patricia Ariza hace un trabajo social y político bastante interesante, y es que más allá de la preocupación por hacer arte, que es una gran preocupación, también es ser un agente activo social y político como lo hace ella, y lo hace sobre todo como hacia las mujeres. Entonces muchas de sus obras, como Antígona, Tribunal de Mujeres, ella tiene un grupo de mujeres que no propiamente son actrices pues profesionales, sino son mujeres que han sufrido un conflicto aquí en Colombia. Entonces es bastante hermoso verlas contando su historia sin necesidad pues de decir es que debe ser así, o usted tiene razón, usted es el malo, usted es el bueno, no, sino esta es nuestra historia, así es como estamos viviendo, así es como vivimos. Listo, muchísimas gracias, Linda. ¿Cómo es la pregunta? Qué pena. ¿Qué opinan de la puesta de escena aquí en Colombia? Sí. Bueno, Brevemente. sí, brevemente. Más que opinar, yo quisiera invitar a que la gente se quite ese imaginario de que la gente que hace teatro son los marihuaneros, son los vagabundos, son la gente que no hace nada, la gente ociosa. Y no es así. Infortunadamente, como ya lo había dicho, Colombia es un país sin tradición teatral y suele tenerse ese imaginario. Pero no es así. Uno trabaja, uno estudia, uno se prepara mucho. Entonces, opino de las puestas en escena o lo que está pasando en Colombia,
Y es que así como hay buen teatro, hay mal teatro. Entonces invito a que la gente vaya a ver teatro, es decir, para que ellos mismos vivencien la experiencia que es ver a un personaje o a un grupo de personajes expuestos en una situación dada. Entonces yo invito a que sean ustedes los que hablen del teatro colombiano y no los que hacemos teatro colombiano. Entonces, es eso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo día en su magazine de Sabaneando Arte. Darle el agradecimiento a Harold Barragán y a Linda Villamizar, estudiantes de la Academia Superior de Artes Bogotá de ASAP, bueno, también de la Universidad Distrital y la Universidad Pedagógica. Pues un tiempo, solo es un nombre como por hacer un recorrido. Bueno, de todos modos es muy bueno y es importante recalcar que desde la celebración internacional del teatro lo que se busca es llevar ese mensaje del teatro y que la gente empiece a reconocer esos espacios que están por el teatro. Digamos que también se busca es como romper esos monopolios que se están empezando a ver con el teatro, que el teatro tiene que ser una cosa para todos, por todos y para todos, que es lo que se empieza a fundamentar. Bueno, un agradecimiento a nuestro director Wilberto Guerrero, A nuestro máster Chayán de Chicas, Arnold Rodríguez, nuestro jefe de piso Camilo Montes. y a nuestro ingeniero de sonido Hugo Ríos. Les esperamos la próxima semana en este magazine Sabaneando Arte. Recuerden suscribirse a la página de Wilberto Guerrero que se encuentra en YouTube como Wilberto Guerrero, valga la redundancia, y nuestra fanpage de Facebook como @tvinoscopo. Muchísimas gracias, Luisa, Gracias, a mi Ángel. compañera, y a estos invitados especiales, artistas en formación, que nos comentaron un poquitico sobre la trayectoria que llevan pues ellos en el teatro y lo que ellos ven desde el teatro. Gracias.